sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. A raíz de que pudimos ver el teaser de la nueva canción de Taehyung llamada Winter Ahead, que se estrenará el próximo 28 de noviembre, se descubrió algunas cosas que realmente dieron pie a este video. Y aunque algunas puedan parecer más exageradas que otras, la verdadera razón por la que quise hacer este video fue básicamente porque el día 24 de noviembre, después de que Taehyung saliera en una toma, usando el mismo cardigan que se le había visto a Jungkook con anterioridad, dio paso a varias especulaciones que no pudimos ignorar. El cardigan que lucieron Taehyung y Jungkook pertenece a la marca francesa Cool TM, conocida por su estilo que combina lo moderno y lo vintage, destacando especialmente por sus bordados únicos y patrones distintivos. La tienda está ubicada en París, Francia, una ciudad que Taehyung visitó en 2022, donde pasó varios días disfrutando de la atmósfera artística y cultural de la capital francesa. En cambio, Jungkook usó este cardigan en septiembre del mismo año, durante el comercial de Tokopedia. Y aunque las fechas y los eventos pueden parecer separados a simple vista, los detalles nos cuentan una historia mucho más íntima. Se sabe que el MV fue grabado desde el año 2022, revelado por las fotos que Taehyung había subido de unas tomas que jamás se revelaron hasta en la actualidad, ya que eran exactamente las mismas que se mostraron en el teaser de Winter Ahead, y todos los puntos parecían conectar. Por lo que, sabiendo que Taehyung grabó su video musical en 2022 en la ciudad de París, es posible que Taehyung adquiriera este cardigan durante su estancia, y que más tarde Jungkook lo usaría en un momento tan visible como un comercial. Este tipo de intercambios no es nuevo entre ellos, al contrario, parece formar parte de un patrón que hemos visto repetirse al mismo tiempo, ya que si recordamos aquella ocasión en la que Jungkook viajó a Los Ángeles por trabajo, y ambos fueron vistos usando la misma camiseta en el mismo día, fue un detalle que muchos consideran intencional, porque más allá de los kilómetros que los separaban, lograban mantenerse conectados de maneras sutiles pero profundamente significativas. Este gesto no son coincidencias, puesto que en el caso de Taekook, sus acciones siempre parecen llevar un significado más profundo, como una manera de comunicar algo especial entre ellos, algo que no necesita palabras. Incluso en momentos de distancia física, su relación se manifiesta de maneras evidentes para quienes observan con atención. Y un claro ejemplo de eso fue cuando Jungkook, en una entrevista, comentó que no pudo asistir al concierto de Bruno Mars en Corea porque estaba ocupado grabando un video musical en Los Ángeles, reafirmando lo que todos ya sabíamos respecto a su lamentación por ello. Y aunque a simple vista esta declaración no parece relacionada con Taehyung, quienes conocen el trasfondo saben que esos detalles tienen un peso emocional entre ellos y sus interacciones. El 11 de noviembre de 2023, después de que Jungkook llegara al aeropuerto internacional de Incheon, luego de culminar con su agenda laboral en Nueva York, fuimos conscientes de que Taehyung había actualizado sus historias de Instagram, con una foto suya aparentemente presumiendo sus nuevos zapatos azules. Esto por supuesto trajo bastantes preguntas que se resolvieron tan pronto ARMY investigó dónde provenían esos modelos, pues la tienda Moncler, que se encontraba ubicada en la ciudad de Nueva York, encajó perfectamente en las suposiciones, y aunque a pesar de que en Corea también existían sucursales de dicha marca, no contaban con el mismo modelo que pudimos ver usando a Taehyung, a diferencia de la tienda en Nueva York donde se encontraron estos zapatos. Ocurrió también cuando vieron a Jungkook en una tienda de Celine en su estancia en Qatar, haciéndonos conectar puntos para creer que pudo haber sido un regalo que entregó. Tan pronto ambos se encontraron en el Hotel Paradise y rentaron la suite más lujosa del lugar. Y no fue precisamente promoción por parte de Taehyung, porque él comenzó a ser embajador de Celine para marzo de 2023, y ellos se encontraron luego del viaje de Jungkook en noviembre de 2022. Así que todavía no existía un motivo por el cual Taehyung debía usar dicho suéter en este lugar, salvo que si hubiese sido un evidente regalo. Y si recuerdan que el 22 de octubre de 2023, después de que Taehyung partiera a la ciudad de Niza por 3 días en Francia, y regresa el 26 del mismo mes, luego se vio a Jungkook usando una chaqueta con el escrito de Marcel Duchamp, quien fue un artista y ajedrecista francés especialmente conocido por su actividad artística, que intentaba expresar la tensión sexual por medio de las interacciones de la novia. Así que en la escritura que se vio en la prenda de Jungkook decía, mujeres casadas desnudadas por sus propios solteros, para expresar esos deseos. Lo que me hizo pensar que fue bastante coincidente que Taehyung llegara de dicho lugar para que Jungkook más tarde apareciera con una chaqueta de un artista francés. Y cuando Taehyung lanzó su photobook llamado Type 1,
y todos notaron que Taehyun eligió posar al lado de un muñeco de Hello Kitty, que más tarde nos hizo darnos cuenta que era el mismo que Jungkook tenía sobre su sillón en el VCR de su concierto. Podríamos decir con seguridad que definitivamente todas las demás ocasiones solo podrían reforzar las ideas de que Taekook siempre harían estas cuestiones. Además, el hecho de que también el teaser tuviera otras similitudes con Jungkook, como la cicatriz que Taehyun moldea en la mejilla de la estatua, o las referencias que se pueden ver a lo largo del video, demuestra que en definitiva Taehyun vino a traer arte a esa nueva canción. La relación entre Taehyun y Jungkook no es una que puede imitarse o replicarse. Sus acciones, gestos y sincronías son tan específicas y únicas que solo pueden pertenecer a ellos. Este cardigan, al igual que muchos otros momentos en su historia, es un recordatorio de la conexión especial que comparten, una conexión que va más allá de lo que el público puede percibir a simple vista. Su relación siempre ha sido descrita como hermosa, sana y romántica, una de esas pocas historias de amor que parecen trascender el tiempo y las circunstancias. Todo lo que Taekook hace, intencional o no, grita sobre la profundidad de su vínculo, desde las prendas compartidas hasta las pequeñas coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser accidentales. Y es que no necesitan palabras para expresar lo que sienten. Sus acciones son más que suficientes para que cualquiera pueda ver lo especial que siempre ha sido su relación.